Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo A y nos correspondieron las 5 primeras preguntas. Mis compañeros son Sergio Andrés Ibáñez, Sebastián Herrera y quien les habla, Kevin Lázaro. ¿Quién era Charles Babbage? Charles Babbage fue un matemático de origen británico nacido en Teignmouth, Inglaterra, el 26 de diciembre de 1971. Él fue un especialista en el área de la matemática y la computación. Babbage fue conocido por el diseño y la creación de la máquina diferencial y la máquina analítica. Para muchos, Charles Babbage es conocido como el padre de la computación. Máquina diferencial. En 1882, Babbage creó un modelo funcional pequeño de su máquina diferencial. Esta máquina era capaz de recopilar e imprimir tablas matemáticas sin la necesidad de mucha intervención humana. La máquina analítica. Babbage se considera el principal pionero de la informática debido al diseño de esta máquina, ya que ésta contenía todas las partes esenciales de la computadora moderna: dispositivo de entrada, memoria, unidad central de procesamiento e impresora. ¿Quién era Ada Lovelace? Fue pionera en el campo de la programación de computadoras, amante de las matemáticas y las ciencias. Ada Lovelace se considera la primera mujer programadora de la historia por su aporte a la máquina analítica de Babbage. Principales aportes de Ada Lovelace: capacidad de los ordenadores. Ella dedujo la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números. Fue la primera persona en escribir un programa para un ordenador programable. Valores de los números de Bernoulli. Escribió un plan donde se escriben los pasos que permitían calcular los valores de los números de Bernoulli. Su primer programa, donde utilizaba dos bucles con los que demostró la capacidad de bifurcación de la máquina de Babbage. Calcular operaciones trigonométricas. Ella describió cómo se podían calcular operaciones trigonométricas que contaban con variables utilizando la máquina de Babbage. Uso de tarjetas perforadoras. Ella sugirió el uso de tarjetas perforadoras como método de entrada de información e instrucciones a la máquina analítica. Enigma. ¿Qué es enigma? Como definición tenemos que es algo que no se alcanza a comprender o es difícil de entender o interpretar, lo que se caracteriza por ser ambiguo o metafórico. Sin embargo, enigma en sistemas es una máquina que hace referencia a esta definición. Esta máquina fue inventada por un ingeniero alemán llamado Arthur y su idea consistía en aplicar un cifrado. Este cifrado era intercambiar unas palabras por otras para que sus mensajes, al ser interceptados, no lograran ser entendidos. El uso de esta máquina fue extendido antes y durante la Segunda Guerra Mundial, dándole a los nazis una gran ventaja al no poder ser descifrados sus mensajes cuando eran interceptados. ¿En qué consistía la máquina Enigma? Era un dispositivo electromecánico con una serie de teclas del alfabeto, que al presionar estas teclas accionaban los dispositivos electrónicos iluminando una tecla diferente a la que se había presionado inicialmente y hacía mover unos cilindros rotatorios que también eran llamados tambores, donde se le asignaba el cifrado a esta máquina. Debido al problema que causaba la máquina Enigma, para los enemigos de los nazis aparece Alan Turing. Nació en Paddington, Londres, el 23 de junio de 1912 y murió en Cheshire el 7 de junio de 1954. Fue un gran matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, entre muchas otras cosas más. Alan Turing tuvo un gran papel en la Segunda Guerra Mundial y es considerado como la persona que venció a Hitler. Su amplia experiencia y capacidad por entender los códigos pronto le convirtieron en una gran pieza fundamental.
por poder entender el lenguaje variable a través del que se comunicaban los nazis, y su gran problema era la máquina Enigma. En la actualidad, Alan Turing tuvo un gran impacto, ya que este desde muy pronto comenzó a demostrar su capacidad para entender los algoritmos y conseguir una máquina que también lo lograra hacer. En 1934 creó la máquina Turing, considerada como el prototipo de los actuales ordenadores, cuyas leyes son la base de la ciencia de la computación, y demostró que dicha máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo, lo que lo llevó a ser considerado como uno de los padres de la computación. La primera generación de computadoras. Esta primera generación da inicio en 1940 y 1956 aproximadamente. Estas computadoras estaban compuestas por tubos de vacío, ya que estos tubos fueron los que posibilitaron el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. También estaban compuestas por placas perforadas y estas computadoras necesitaban cuartos enteros para su almacenaje, ya que también se recalentaban muchísimo. Estas computadoras solamente estaban para uso de fuerzas militares y la industria científica. La segunda generación de computadoras. Esta generación da inicio en 1956 o 1958 y finaliza en el año 1964. Esta generación sustituye las válvulas de vacío y utilizan transistores, ya que acompañaban el uso de memorias de núcleo ferrátil o tambores magnéticos para almacenar su información. También utilizaban lenguajes de programación. En ese tiempo los dos más conocidos eran Fortran y COBOL. Estas computadoras permitían no ser tan exageradamente grandes, sino un uso más adecuado. La tercera generación de computadoras. Esta generación empieza en 1965 hasta el año 1971. Esta generación empleaba circuitos integrados o los chips. También utilizaban los discos magnéticos para almacenar su información, como también utilizaban la multiprogramación. Estas computadoras estaban compuestas de menor tamaño y eran más compactas, ya que no se sobre recalentaban y estaban de uso empresarial, y daba inicio a la cuarta generación de computadoras, en donde esta generación ya empezaban el uso personal. Esta generación empezó en 1971 hasta el año 1983. Esta generación implementaba la llegada de los microprocesadores y la memoria del chip de silicio. Estos microprocesadores ayudaban mucho a las computadoras en su uso personal, ya que eran de gran utilidad para programas y demás, y trabajaban ya con los sistemas operativos. Estos microprocesadores empezaron a salir gracias a la empresa Intel, con su procesador denominado 404, que fue los primeros en incorporarse. Los lenguajes más conocidos que utilizaban estas computadoras eran Prolong, C++ y Smalltalk. Estas computadoras, como la de IBM que vemos en pantalla, fueron las más vendidas en el mundo, ya que tenían un costo bajo a las computadoras Mac, que eran un poco más elevadas y no todas las personas podían acceder a ellas. Esta quinta generación empieza en 1983 hasta 1929, pero actualmente todavía sigue vigente. Esta generación, aunque de todos modos nunca antes la velocidad de su procesamiento, la versatilidad y la comodidad convirgieron en el mundo de la computadora hasta esta reciente generación. Pero también se está hablando de la sexta generación, en donde la investigación tecnológica no se detiene y las computadoras contemporáneas están siendo diseñadas para emplear circuitos de aprendizaje neuronal artificiales, o sea, es decir, que se apuntan a crear las primeras computadoras con inteligencias de la historia.